Abran por favor la Biblia en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. El texto central de todas las Escrituras sobre la resurrección. 58 versículos dedicados a explicarnos el tema de la resurrección. Yo voy a explicar del verso 12 hasta el verso 19. Después, en la explicación, vamos a leer los primeros versículos de 1 Corintios 15. Así que empezamos en el verso 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No solemos pensar que la resurrección de Cristo es central para nuestra fe. Solemos enfocarnos más en la cruz, en la muerte sustitutoria de Cristo. Lo que está haciendo acá Pablo es mostrar que la resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe cristiana. Si no podemos creer en la resurrección de Cristo, no hay manera de ser salvos, por supuesto. Nuestra fe es vana, todavía seguimos en nuestros pecados. Todo fue un cuento, todo fue una filosofía, digamos así, una idea muy interesante, muy linda, pero nada de lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación es real, si la resurrección no sucedió. Muy interesante, solo a modo de introducción, digo, no sé si ustedes han pensado, pero comparando el cristianismo con otras religiones e incluso con otras ideas, otras cosmovisiones, otras formas de ver el mundo o soluciones, entre comillas, que se ofrecen a los seres humanos en cuanto a sus problemas, el cristianismo es la única que por supuesto tiene un cuerpo de verdades que llamamos la fe o la doctrina, pero es la única de todas estas opciones que se le dan al ser humano para resolver su problema que se basa en un hecho histórico, objetivo, comprobable. Y es la resurrección. Porque incluso la cruz, que también fue un hecho histórico, pero cada uno le puede dar la interpretación que quiere a la cruz. Nosotros decimos que en la cruz Jesucristo estaba cargando nuestros pecados. Pero ¿cómo lo podemos comprobar? Si solo vemos un hombre colgado ahí, ¿cómo sé que no estaban cargando mis pecados en la cruz? En cambio, al resucitar Cristo al tercer día de haber muerto, lo que demuestra esa resurrección, que es un hecho comprobable, objetivo, que tuvo que tener testigos, en algún lado tienen que haber estado los huesos, si fue un invento, ahí nos tendría que haber encontrado. Digo, eso cambia todas las cosas. Cambia todas las cosas. Porque eso no sucede todos los días, de hecho nunca sucedió. Y que nuestro Salvador haya resucitado el tercer día vindica, de alguna manera pone un sello de autenticidad a todo lo demás que Él dijo que estaba haciendo. Y nuestra fe depende de eso. Porque si no sería un cuento nada más. Bueno, para vos está bien, para vos es así, pero bueno, ¿quién no puede comprobar, no? Pero no es el caso de nuestra fe, gracias a Dios por eso. Y por supuesto, siendo como es tan clave, tan fundamental para nuestra fe, es obvio que va a ser atacada la resurrección. Va a tratar de ser falsificada, puesta en duda, criticada, de todas las formas posibles. Y acá en 1 Corintios, en la carta, en 1 Corintios 15, en esta iglesia de los Corintios, pasa algo que para mí también es muy, pero muy interesante y tiene una conexión muy grande con nosotros. Y es que los corintios habían creído el Evangelio,
Dicen, fíjese el capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Lo habían recibido. En el cual también perseveráis. Está hablando de los creyentes. Noten el verso 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Eran creyentes que habían abrazado el evangelio. Sin embargo, no creían en la resurrección. De ellos, no de Jesús. Sí creyeron en la resurrección de Jesús y se hicieron creyentes. Dios los convirtió. Pero ellos no creían que iban a resucitar. O no todos ellos, algunos de ellos, dice acá. Verso 12, acabo de leer. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Qué interesante. No es una excepción encontrar una persona que dice que es creyente y de pronto lo es, porque no hay razón para dudar que lo sean, pero no cree todo lo que la Biblia dice sobre algún asunto. Está confundido, está engañado si se quiere, ha sido desviado, ha sido seducido por otras ideas, o son las ideas que traía de toda la vida y se hizo cristiano, pero todavía no se ha renovado su entendimiento como para ver con claridad. Y me parece súper interesante. Vamos a hablar de la resurrección, no de nuestra manera de pensar, pero me parece acá que hay un caso testigo maravilloso en cuanto a nosotros, a lo que nos pasa. Ayer hablábamos con un grupo de hermanos que no son de esta iglesia sobre el tema de las reuniones de jóvenes, lo difícil que es hoy guiar una reunión de jóvenes, lo difícil que es mantener a los jóvenes atentos a las cosas de Dios, etcétera, ¿no? Y las dificultades. Bueno, hablamos bastante tiempo, casi 2 horas de ese tema. Y qué interesante, yo decía, o pienso, no dije nada ayer de eso, pero ya tenía esto en mente. Qué interesante lo que vemos acá, que también de alguna manera es de nuevo un caso testigo de lo que pasa tantas veces, aún de jóvenes cristianos, que uno está procurando ayudarles a ver el mundo como la Biblia dice que es, pero ellos lo ven de otra manera, porque están siendo todo el tiempo influenciados por otras ideas, por otras mentiras. Y es el caso de los corintios. No podían creer en su mente griega, no podían creer que hubiera resurrección de los muertos, resurrección corporal. Creían sí que el alma al morir iba a ir al cielo, iba a un lado mejor, iba a vivir para siempre, pero no pensaban de ninguna manera, no les entraba. Para ellos era un pensamiento realmente hasta desagradable pensar que un cuerpo podría ser recreado y tener vida eterna. No lo pensaban, no lo podían aceptar. Y es asombroso, porque Pablo le dice, ustedes recibieron el Evangelio, se hicieron creyentes, pero esto no lo acepta y no puede ser. Es absurdo, no pueden vivir así. Bueno, después al final me gustaría volver a este asunto del paralelo que puede haber en este caso particular de la resurrección y cualquier otro asunto que nosotros sigamos creyendo, no según la Biblia, sino según los otros criterios. Porque todos nosotros no es que nos hemos ido a vivir en una comunidad aislada y solo consideramos lo que dice la Biblia. Lamentablemente hemos sido criados con otras ideas y al día de hoy seguimos consumiendo. Porque vivimos en una cultura y es imposible. Deberíamos salir del mundo en todo caso, donde nos están todo el tiempo enseñando verdades, entre comillas, mentiras, como verdades, que están luchando en nuestra mente por ser aceptadas o rechazadas por nosotros. Y aún siendo creyentes, como decimos, podemos estar creyendo cosas que están mal. El problema es que la resurrección es fundamental. Entonces Pablo no dijo, bueno, ya irán transformando su entendimiento de a poquito a medida que crezcan. No, esto está tocando un asunto clave que si se desmorona todo. No puede ser, no podés dudar. Hay una conexión entre la resurrección pasada de Cristo y la resurrección futura de un creyente. Si vos no creés que en el futuro vas a ser resucitado, algo está fallando en lo que creés sobre Cristo. Y ese es el gran argumento que va a usar Pablo acá. Asombroso este capítulo, 58 versículos, cómo el apóstol Pablo los trata a ellos no como rebeldes, como personas que se niegan a aceptar la verdad, sino como personas, casi como alumnos que necesitan aprender cosas nuevas. El tono es didáctico, no es polémico.
Pablo no está hablándoles como si fueran herejes, blasfemos. Está hablando de las personas que están confundidas. Y entonces hace Pablo en este capítulo 15 de 1 Corintios, hace para mí una obra de arte de cómo se debe usar los argumentos lógicos para convencer a alguien que está confundido. Y el apóstol Pablo apila un montón de argumentos, sobre todo en estos versículos que leímos, como si fuera una especie de dominó, mostrando las causas y consecuencias para poder abrirles de alguna manera la mente a estos hermanos que no entendían. Y después, a partir del verso siguiente, el verso 20, empieza a hablar, en estos versículos que leímos, especula si la resurrección no existe o si Cristo no resucitó. Después, a partir del verso 20 hasta el 34, empieza a decir, bueno, y sí resucitó. Y vamos a analizar las consecuencias de que sí resucitó. Y después del verso 34 hasta el final, o del 35 hasta el final, el apóstol Pablo muestra cómo es que va a ser ese cuerpo resucitado. Porque ese era el punto. No es que no creían en la vida después de la muerte, pero no creían en la vida corpórea después de la muerte. Entonces se va a tratar de mostrarles o convencerles también con una batería de recursos de cómo va a ser ese cuerpo y que coincide con todo lo que la Biblia enseña y con el poder de Dios, por supuesto. Entonces veamos estos versículos que yo he elegido, son del verso 12 en adelante. Un poco mi propósito al elegir esto es subrayar la importancia de la resurrección de Cristo, que es lo que estamos celebrando. Pero cómo eso nos afecta, este evento en el pasado nos afecta el presente nuestro y por supuesto nuestro futuro. Dice el verso 2 entonces, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Bueno, en esa época donde Pablo escribe, estaba de moda una filosofía griega que de alguna manera era aceptada por todos, eran los epicúreos. Y ellos enseñaban que no existía resurrección corporal. Pero no solo ellos, si vamos a la historia y todos los escritores griegos que ha habido, incluso antes, mucho antes de que Pablo escribiera esto, casi todos creían lo mismo en este aspecto. Ellos creían en esta famosa idea que se llama dualismo, que tenemos cuerpo y alma. El cuerpo es malo y el alma es buena. Lo espiritual es bueno, tiene buenas intenciones, pero está pegado a un cuerpo que es un cadáver y que solo tiene malos deseos, malas inclinaciones, y el alma, en un sentido, es la forma que ellos explicaban, ¿no? Esa inclinación que tenemos todos al mal es por causa del cuerpo. El alma está presa en un cuerpo que lo lleva y lo arrastra a hacer las cosas que no quiere. Pero por fin la muerte significa eso, la liberación del alma que va por fin a ser libre y a vivir en paz, en armonía, en otro lado. Eso pensaban ellos. Interesante cuando el apóstol Pablo, allá en Hechos 17, nos cuenta que él fue a predicar a Atenas, una ciudad muy cerca de Corinto, y empieza a predicar allí en el Areópago, en un lugar público, en un foro público, y empieza a hablar el Evangelio y cuando menciona el tema, y todos interesados, pues les encantaba a ellos escuchar cosas nuevas, dice ahí, Hechos 17. Y dice que estaban escuchándolo a él, filósofos epicúreos, y también otros filósofos, ahora no recuerdo, que también eran filosofías de moda. Pero cuando Pablo empieza a mencionar la resurrección de los muertos, dice acá, verso 32 del capítulo 17 de Hechos, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, hasta ahí lo dejaron predicar. Cuando dijo la resurrección, dijo, no, estás loco, vos estás loco. No, o sea, en la mente griega, más allá de qué tipo de filosofía vos prefirieras, en general, todas estaban atravesadas por la misma idea, que la resurrección corporal no existía. Un hombre llamado Latimore, hace casi 100 años atrás, se dedicó a investigar lápidas, todo tipo de inscripciones, epitafios, sobre todo latinos y griegos. Y es muy interesante lo que este hombre escribió por supuesto de toda su investigación. Y él dice, Latimore, dice, la creencia de los antiguos, tanto griegos como romanos, en la inmortalidad no era ni generalizada, ni clara, ni fuerte. Casi nadie creía en la inmortalidad, como lo enseña
el Nuevo Testamento. Y él menciona una lápida que después se empezó a ver que se repetía de una forma u otra, pero muy parecida. Lo que decía en una lápida. Decía, no fui, o no era, fui, ya no soy. Estoy libre de deseos. No era, en el pasado fui, en un momento fui, ya no soy y ahora estoy libre de deseos. Dice este señor Lattimore que en aquella época esta frase era tan común como nosotros cuando ponemos RIP, R-I-P, ¿sí? Que también es una frase latina que es que descanse en paz. Bueno, ellos en vez de poner RIP, dice este hombre, en latín ponían esta frase, no era, fui, ya no soy, estoy libre, pero con siglas, que bueno, en latín sería N-F-F-N-S-N-D, y está lleno de lápidas con esas letras. ¿Qué significa eso? Tremendo. Y encuentra este hombre que en griego, muy similar, dice, no era, fui, ya no soy, no me importa. Tremendo. Tremendo. Es muy similar a lo que la mayoría de la gente cree hoy. Esta es la única vida que tenés, sacale el jugo todo lo que puedas, después que te morís es aniquilación, ya no hay nada, no me importa, ya está. No hay nada después de la muerte, se quedó todo ahí. Y así hay testimonios y testimonios. Si no los quiero cansar, pienso que es mejor salvar el tiempo. Hay literatura que ustedes pueden buscar, de Sócrates, de Esquilo, de Séneca, de un montón de personas, todos más o menos lo mismo. Lápidas y lápidas escritas de testimonios de personas que dicen libre de la prisión del cuerpo, el alma voló, y todas expresiones como de esperanza, y bueno, por fin, ahora sí estoy libre, etc. Lleno de expresiones así. Era digamos, la creencia común. Así como hoy podríamos decir que está extendido por todos lados, que la felicidad es hacer lo que tu corazón te dice. Prácticamente era una cosa así. Todo el mundo pensaba que el alma se iba a librar del cuerpo. Entonces decirle a alguien, mirá, si crees en Cristo, cuando mueras tu cuerpo va a resucitar. Vos estás loco. Yo no quiero un cuerpo. Yo no quiero un cuerpo después de morir. Porque el cuerpo es malo. Es el gran problema que yo tengo, es mi cuerpo. Yo no lo quiero más. Quiero estar libre de este cuerpo. Casi como un asunto cultural que se daba por hecho. Tremendo. Aún los judíos, acuérdense, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Pero aún otros judíos, también más mundanos, los judíos se habían de alguna manera helenizado, se habían tomado parte de la cultura. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Masada, que fue una fortaleza muy interesante. Para mí es una historia hermosa del pueblo judío, cómo ellos resistieron de la invasión romana. Los romanos conquistaron todo Palestina, todo el pueblo judío, pero ellos muchos de ellos que eran celotes, eran personas muy, muy apegadas a las costumbres, a las ceremonias religiosas, se refugiaron en digamos, aprovechando un cierto accidente geográfico, que era como una meseta encima de una montaña y rodeada de nada, o sea, el precipicio para todos lados. Allí se fueron a vivir y bueno, es como que resultaron inexpugnables, digamos, era muy difícil para un ejército llegar ahí. Pero el ejército romano, muy pacientemente, un general que dijo, no, los tenemos que matar, no puede ser que haya ahí un grupo de personas que nos esté resistiendo. Entonces, lentamente empezaron a fabricar como una rampa, despacito, una rampa gigante, que hasta el día de hoy, las fotos que vos ves de Masada, se ve la rampa. O sea, ya no es más, era como una montaña, como una isla, una montaña que termina en una meseta, y ahí arriba tenían construcciones de todos ellos. Bueno, ahora se ve, desde cualquier foto aérea, se ve eso mismo con la rampa hasta el día de hoy que hicieron los romanos. Y al final, bueno, llegaron por esa rampa, la hicieron gigante para subir con sus carros de asalto, con las catapultas y todo. Y llegan los romanos, y cuando llegan los romanos, encontraron que estaban todos, los celotes se habían suicidado todos juntos. Hubo un suicidio masivo. Y Flavio Josefo, que era un historiador romano, judío, en la época del Imperio Romano, nos cuenta el discurso que dio el encargado de ese lugar para convencer a todos que se suiciden. Tremendo. El hombre se llamaba Eleazar. Y dice, Flavio Josefo dice que él, para convencer a todos que era mejor suicidarse que caer en manos de los romanos, les dice, porque es la muerte la que da libertad al alma y le permite partir a su propia morada pura para estar libre de toda calamidad. Pero mientras esté aprisionada en un cuerpo mortal y manchada con todas sus miserias, las miserias del cuerpo, realmente está muerta el alma.
porque la asociación con lo que es mortal no conviene a lo que es divino. Todas ideas seculares, todas. De manera que tampoco sería raro pensar que en esta iglesia, como eran las iglesias, las primeras iglesias cristianas eran un combo de judíos convertidos al cristianismo y de paganos, gentiles, convertidos al cristianismo. No sería raro pensar que incluso algunos judíos convertidos al cristianismo aceptaban estas ideas que Pablo está tratando de corregir ahí en este capítulo. Se ve que era demasiado fuerte ese concepto cultural de que el alma está atada por un cuerpo y ya al morir no hay más cuerpo. No sé si hasta el día de hoy no persiste eso. ¿Cuántos de ustedes no se imaginan el día que estén en el cielo, arriba de una nube tocando un arpa, no sé? ¿Cuántos de verdad se imaginan de ustedes, nos imaginamos de nosotros estar en el cielo comiendo algo? No es fácil para nosotros imaginar eso. Porque seguimos pensando más o menos parecido. Como es muy fuerte la idea esa de como etéreo, medio nebuloso, ¿no? Es muy fuerte. Todavía no nos cuesta pensar en una vida eterna corporal, donde trabajemos, donde hagamos cosas, donde comamos. No nos vamos a reproducir, nos dice la Biblia, ya no va a hacer eso, pero sí va a haber una vida corporal. Interesante. Los investigadores, los expertos en toda esta época de la historia, dicen que para ellos, para una persona, había muchas supersticiones en la gente no educada, y la gente no educada pensaba que usaban el concepto de resucitar muertos, pero para ellos era un muerto resucitado era alguien que se había muerto y a lo mejor a los 2 días revivía, digamos, o pensaban ellos que era como algo de la magia, que algunos magos podían hacer eso, pero de ninguna manera pensaban en la resurrección en una vida, en otra vida, sino alguien que está como que lo han revivido. Y se hablaba incluso para ellos, en la mente de muchos de ellos, era una idea tan repugnante como si fuera, no sé, el regreso de los muertos vivos, ¿no? Esas películas te muestran que van caminando con toda la cara media blanca y todo pedazos de piel colgando, todo medio descompuesto ya. Así se imaginaban ellos lo que era un cuerpo de resurrección. Y les daba mucho rechazo, por eso se burlaron de Pablo y lo dejaron ya hablar solo, decir, ¿qué me estás hablando? Los filósofos, la gente educada se burlaba de la gente del pueblo que tenía todas estas ideas supersticiosas de la resurrección. Para ellos, en su mente, eso es lo que imaginaban. Que no quiere decir que los corintios imaginaban eso, ¿verdad? Pero sí que los corintios pensaban que no, que al morir la vida eterna era el alma sola, el cuerpo no. Eso es lo que es. Bueno, gracias a Dios no lo vamos a desarrollar acá, pero sí sabemos por Jesús que Él resucitó y sí comió con los discípulos, comió pescado y se encontró y conversó y como una persona común. Cuando estuvo con los discípulos camino a Emaús no se dieron cuenta de que parecía una persona normal. Caminó con ellos, comió con ellos también. Bueno, eso como para entender el trasfondo de lo que está haciendo Pablo acá. Y de nuevo, es brillante la manera pastoral, porque este es un pasaje muy pastoral, como él ministra, enseñando, pero de una manera buscando persuadir y convencer, utilizando un montón de argumentos para cambiar esta forma de pensar, pero tan y tan arraigada en la mente de ellos. Y entonces va a ser acá, a partir del verso 12, como una catarata, digamos así, de argumentos lógicos, reduciendo al absurdo. Es una forma de argumentar lógicamente, llevando las consecuencias a lo último, a algo que sería como que decir, es obvio, mirá, es esto. Es absurdo no creer en esto. Y lo hace de una manera que como si fuera un efecto dominó, decimos nosotros. Que si tirás la primera pieza, todas caen. Es así como está acá. Y la primera pieza es la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no resucitó, todo lo demás que voy a decir ahora va a pasar. Pero ¿ustedes creyeron? ¿Ustedes creen que Jesús resucitó? Claro que sí. Claro que lo creímos. Bueno, entonces no puede ser que no crean en la resurrección de ustedes algún día. O que no exista resurrección de los muertos. ¿Sí? Y entonces va a dar una serie acá de consecuencias.
de no aceptar o de no creer en la resurrección. En primer lugar, dice el verso 13, porque si no hay resurrección de los muertos, es un argumento, ¿sí? Es una forma de pensar. Imaginemos que no hay, no es que Pablo dice que no hay, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces la primera consecuencia y la principal, de la cual se desprenden todas, es que si realmente no puede haber un cuerpo recreado por la resurrección, entonces Cristo nunca resucitó. Y entonces vamos a los primeros versículos, porque el apóstol Pablo empieza notablemente, recién en el versículo 12, explica por qué está hablando de esto, porque algunos no creen, pero él decide empezar todo este discurso o esta discusión explicando el Evangelio. Y dice versículo 1, 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Y entonces acá da la evidencia de la resurrección. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo no fue un apóstol original de los 12. Él recibió esto. Él no fue testigo ocular. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que apareció a Cefas, Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, todavía hay gente viva de estos 500 que pueden dar testimonio de que esto no es un invento. Después apareció a Jacobo, ese es el hermano de Jesús. Después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y entonces hace como un pequeño paréntesis hablando Pablo de él, que era, ¿por qué un abortivo? ¿No? ¿Por qué una cosa inesperada, una cosa... Bueno, Pablo era un perseguidor de la iglesia, un asesino, ¿sí? Porque yo soy el más pequeño, aclara Pablo, de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, por eso lo de abortivo, porque perseguía la iglesia de Dios. Y entonces aclara, pero por la gracia de Dios soy el que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y entonces concluye, porque o sea yo, o sean ellos, no viene al caso, cualquiera de ellos, todos coincidimos, todos los apóstoles, todos coincidimos en lo mismo. O sea yo, o sean ellos, así predicamos. Y así habéis creído. ¿Qué predicamos? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, conforme a las Escrituras, y que al tercer día resucitó para vuestra salvación. Ese es el Evangelio. Bueno, primera consecuencia y la más grave de todas. Si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. Y notablemente, bueno, eso es lo que muchos han creído. Hasta cuando leímos hoy el relato de Mateo, ya los judíos ahí quisieron pagarle a alguien para mentir, para decir que el cuerpo había sido robado, ¿no? Porque se daban cuenta del impacto que tendría eso, se daban cuenta. Y siempre ha habido gente que ha negado la resurrección de Cristo. Y Pablo acá en estos versículos que acabamos de leer, versos 3, 4, 5 y 6, sin quererlo o queriendo, va rebatiendo cada una de estas posibles objeciones a la resurrección de Cristo. Dice, primero, que Cristo murió. Bueno, eso contradice el invento de que Cristo en realidad se desmayó en la cruz, lo llevaron y después se despertó estando en la tumba y bueno, se sacó lo que pudo ahí y salió. Porque a veces hay gente que la dan por muerta, más en aquella época, no le pusieron ahí un estetoscopio, nada, y bueno, pensaron que estaba muerto, se confundieron, lo llevaron y en realidad estaba vivo y al tercer día desapareció. Bueno, pero estaban los soldados en la puerta. Había una piedra enorme, en fin. Es un invento. Acá dice Cristo murió, dice Pablo. Que fue sepultado, dice también. Sí, y eso habla también en cuanto a la idea de que el cuerpo fue robado. Sí, o que las mujeres, otra idea, se equivocaron de sepulcro. Cuando fueron esa mañana estaban tan nerviosas, tan acongojadas, tan tristes, que fueron al sepulcro equivocado, que estaba vacío. Eso es lo que dicen. Bueno, acá, de alguna manera, Pablo dice, Cristo murió y que fue sepultado. Por supuesto, si se hubieran equivocado, bueno, en fin, si se hubieran equivocado de sepulcro, las autoridades hubieran usado ese argumento. O lo del cuerpo robado, que es lo que quisieron hacer pasar los judíos.
De nuevo, allí había soldados cuidando todo el tiempo, había una piedra enorme, etc. Después dice que se le apareció. Y ahí usa una palabra muy interesante que no tiene que ver con una visión, sino con algo real. Aparecerse en el sentido que fue visto por personas, no imaginado, no fue una visión de noche, una luz, una epifanía, sino una realidad objetiva. Y entonces dice, se apareció a Pedro primero, después a los 12, después como a 500 hermanos, después de nuevo a los apóstoles, después a Jacobo, después a mí. Lo vimos. Son cosas que vimos. No estábamos alucinando. No estábamos porque estábamos tan conmovidos y tan dolidos que vimos lo que queríamos ver. No. Incluso agrega, interesante, que se le aparece a Jacobo, que era el hermano de Jesús, que se burlaba de Jesús. Hasta que el Señor murió en todo su ministerio terrenal, Jacobo no creía. De pronto creyó justamente después que se le apareció el Señor, porque después aparece él junto con su madre María en Hechos capítulo 1, en esos grupos de hermanos que están reunidos en el aposento alto. Quizás Jacobo creyó aquí. O sea, Jacobo no era un seguidor del Señor, ni era alguien que estaba queriendo ver lo que quería ver. Y tampoco Pablo, que era un asesino, perseguidor de la iglesia. Interesante estas últimas dos apariciones de Jesús resucitado, con personas que no lo andaban buscando, ni lo estaban extrañando, ni nada, ni habían puesto su esperanza en él, ni habían dejado todo para seguirlo, al contrario. Uno se burlaba y otro lo perseguía. Interesante. De nuevo, como eliminando la posibilidad que estén proyectando, digamos así, un deseo tan intenso que ven lo que quieren ver. Bueno, si no existe resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Dice Pablo, primer argumento. Y eso es trágico. Y lo va a demostrar en todo lo que sigue, ¿no? Porque es, de nuevo, la primera pieza de dominó. Vamos a ver si Cristo realmente todo lo que pasa, todo lo que viene aparejado. Lo segundo es que, bueno, la predicación del Evangelio no tendría sentido. ¿Sí? Y si Cristo no resucitó, verso 14, vana es entonces nuestra predicación. La palabra vana es la palabra vacía, ¿sí? Sin valor, sin ningún tipo de valor. Es decir, todo lo que estábamos haciendo nosotros no tiene sentido. Todo lo que hemos dicho no sirve. Porque es como que toda la otra información, como mencionamos al principio, no se remata, no tiene una conclusión. Nuestra predicación no lleva a nada. Son solo ideas lindas, pero no tiene poder para cambiar a nadie. No es el Evangelio. Es la resurrección junto con la muerte de Cristo. Es el fundamento del Evangelio. Sin la resurrección, el cristianismo es una historia inspiradora. Qué lindo, qué bonito, ¿no? Qué lindas intenciones, qué ingenuos las personas que creen eso, pero qué lindo igual creerlo, les hace bien. Bueno, es ingenuo, incomprobable todo, pero bueno, a ellos les hace bien, qué lindo, yo te felicito. Pero es eso, todo es eso. Es como una linda idea, nada más. Y qué lindo que haya muerto por eso, bueno, tiene su valor también, que habla de qué gente sincera, qué bonito lo que hicieron. Pero no tenemos ya lo que es el Evangelio. No está ese poder que transforma, que ahora va a explicar en lo que sigue. No tiene sentido. Como dice Pablo acá, yo les enseñé lo que he recibido también, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra salvación. Esa es la predicación. Cuando leemos el libro de Hechos, a mí me llama mucho la atención que todos los sermones que hay en Hechos, hay 3 sermones de Pedro, 3 sermones de Pablo, 1 de Esteban, la resurrección de Cristo es el centro de todos esos sermones. A mí me llama la atención, más que la cruz incluso. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto énfasis en la resurrección? Bueno, por lo que estamos diciendo, porque es algo objetivo y las audiencias que están recibiendo esos mensajes por lo general supieron que ese hecho ocurrió. Porque eso no pasó en un lugar escondido, supieron que así fue. Y había testigos, aún vivos. En tercer lugar, verso 14. Y si Cristo no resucitó, en primer lugar, vana es nuestra predicación. En segundo lugar, vana es también vuestra fe. La tercera consecuencia, no solo que Cristo no resucitó, que la predicación es en vano, el Evangelio ya no existe, sino que la fe en Cristo no servirá para nada tampoco. Para nada.
Todo es una farsa, todo es un invento, todo sería una gran mentira y nada más. Un Salvador muerto no da vida a nadie. Muchísimas de las cosas que Jesús dijo no tienen sentido. Yo soy el pan de vida y yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Todo un montón de cosas que parecen más de alguien que está en un manicomio que algo real, o un mentiroso profesional, que dice cosas que dice, total, cualquiera dice lo que quiere, pero no tendrían sentido. Y la fe, poner nuestra fe en todas esas cosas es el colmo de la tontera, no tiene sentido. Dice MacArthur, si no habría resurrección, la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11 sería, por el contrario, la lista de los tontos. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, David, los profetas y todos los otros habrían sido fieles para nada. Hubieran sufrido burlas, azotes, prisiones, apedreamientos, aflicciones, maltratos y muertes horribles completamente en vano. Todos los creyentes de todos los tiempos hubieran creído en vano y hubieran muerto en vano. La palabra evangelio, que significa buena noticia, no sería ya evangelio, sería un engaño, una mentira. Algo que fue inventado por alguien para engañar y nada más. Y nosotros los tontos que nos creímos todo eso. Y que hemos renunciado a ciertas cosas, que hemos tomado la cruz cada día y lo hemos seguido y que hemos soportado un montón de, a veces, consecuencias y muchas. Cada uno sabrá. Evidentemente todavía no la muerte, acá estamos, pero algunas otras cosas hemos sufrido por creer en el Evangelio y declarar lealtad a nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Y está hablando de Él y los apóstoles. Somos hallados los apóstoles, falsos testigos de Dios. Es decir, que si Cristo nos resucitó, nuestra fe es vana, la predicación es vana, todo como consecuencia, y la verdad, todos los que nos predicaron fueron todos unos tremendos mentirosos, empezando por los apóstoles. Porque dice, verso 15, hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. De nuevo, lo que decíamos al principio, acá no es que, bueno, somos hallados mentirosos porque dijimos algo que en realidad nosotros dijimos que todos son pecadores, dijimos esto. No está hablando de ideas, está hablando de que ellos dijeron que vieron algo que en realidad nunca pasó. Y eso es mentira. Eso es lo que es ser un testigo. Porque de nuevo el Evangelio tiene un elemento que es objetivo, comprobable, visible. Y eso lo cambia todo. Pero cualquiera que está diciendo que vio algo que no vio, nos está mintiendo. Y esos fueron los apóstoles, testigos, compañeros de Cristo durante todo su ministerio terrenal y testigos de la resurrección. Entonces nos mintieron todos. Es algo perverso. Tremendo. Tremenda hipocresía, ¿no? Tremenda estupidez también, porque los apóstoles murieron por declarar que habían visto al Señor resucitado. O sea, y eso también, bueno, yo en mis tiempos de ateo luchaba con estas cosas. Cuando me empezaron a hablar del Evangelio, al final, por la gracia de Dios, me convertí. Pero me acuerdo que una persona me dijo, pensá, un creyente, ¿no? Me decía, ¿vos pensás que alguien podría morir por una mentira? Le digo, sí, claro que sí. Está lleno de gente que muere por una mentira, tristemente. Está lleno de jóvenes que se dejan reclutar hoy en día por el ISIS. Un montón de gente ha ido a poner bombas o a hacer un atentado y se inmolan porque le llenaron la cabeza con algo. Bueno, pero esto no es lo mismo. Porque esta gente no es que está creyendo algo, está diciendo que vio algo que en realidad no vio, porque nunca existió. Y va a morir por eso. Es un salame tremendo, porque está loco. Él tanto se cree una mentira que inventó que va a morir por él, y no solo él, sino 12, y no solo 12, sino después todos los que siguieron, porque casi todos han sido mártires cuando comenzó la iglesia. Tanta gente se pondría de acuerdo para morir por una mentira que dicen que vieron, pero en realidad no vieron. O sea, es una mentira que ellos inventaron, no es que se la contaron. No cierra. Tremendo. Azotados, difamados, torturados, asesinados, para negar algo que dicen, no, sí lo vi, no lo viste, no, sí lo vi. Te voy a matar, bueno, matame, sí lo vi.
Verso 16. Y acá habla de asuntos personales, consecuencias personales para nosotros, ya no teológicas, aunque también son teológicas, claro, pero en lo que nos atañe a cada uno de nosotros como creyentes. Los creyentes estaríamos todavía en nuestros pecados, dice el verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Noten que repite el argumento principal, que es la primera fichita de dominó, digamos, lo vuelve a repetir el verso 16, para subrayarlo. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, ya lo había dicho el verso 13. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, ya lo había dicho. Pero ahora agrega, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, no fue perdonado ninguno de tus pecados. Seguís siendo condenado, estás bajo condenación, nadie te limpió nada, el Señor no te pudo limpiar porque no resucitó. Es muy fundamental. Está bien que hagamos énfasis en lo que pasó en la cruz, porque allí se pagaron por los pecados. Pero faltaba algo, y fue la resurrección 3 días después, que de alguna manera, como dije al principio, vindicó que todo lo que pasó en la cruz fue aceptado por Dios. Él hizo el sacrificio en la cruz para satisfacer la ira de Dios, y Dios 3 días después lo resucita, declarando que quedó satisfecho con su sacrificio. Ya está. Por eso en Romanos dice que Él fue resucitado para nuestra justificación. Es parte de la doctrina de la justificación, la resurrección de Cristo. Y si no pasó eso, entonces esa muerte no tuvo ningún efecto sobre nadie para librarlo de sus pecados. De ninguna manera. ¿Cuántas afirmaciones caen cuando sacas la resurrección? Son todas inventadas, en un sentido, si no hay resurrección. No solo que murió por nuestros pecados, dice que Él llevó el aguijón de la muerte, que Él venció la muerte. Si no resucitó, no venció nada a la muerte, de nada. No nos espera una resurrección a nadie. Como decimos, fue resucitado, dije recién, Romanos capítulo 4, verso 25, para nuestra justificación. Si no resucitó, no hay justificación posible. Dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, tampoco pagó nada. No sabemos, no tenemos certeza si fue aceptado ese pago o no. No hay redención. Dice que Jesucristo hoy está a la diestra de Dios, después que ascendió. No está nada a la diestra de Dios si no resucitó. No intercede por nosotros. En algún lugar habrán escondido los huesos y no sabemos dónde y nadie los encontró jamás, pero no hay nada, no hay. Seguimos perdidos todos. No hay salvación. No por medio del cristianismo, por lo menos. No. Versículo 18, otra consecuencia más. Todos los creyentes que han muerto siguen muertos. Obvio. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sí? Dormir es un eufemismo que usa la Biblia para hablar justamente de los cristianos. Ya no mueren, sino duermen. Como si fuera un estado transitorio hasta que el Señor les da ese nuevo cuerpo. Pero entonces los que murieron en Cristo perecieron. Ya está. Así quedaron. Eso sería la idea que tenían los griegos de aniquilación, digamos. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta es la única vida que hay. Hay que sacarle el jugo, no hay otra vida. Ninguno entonces está en esa otra vida. Nadie. Nada. No hay un lugar donde esté. El Señor Jesús no está, ningún creyente está, nada. Ningún héroe de la fe nuestro, ni de nadie está. Ningún familiar tuyo que murió en Cristo pereció. Todo fue un cuento que nos gustó creer porque nos hacía bien, pero no era real. Piensen, está argumentando Pablo con creyentes. Me parece que ya los convenció, ¿no? Para mí ya está. Digo, Pablo, no sigas, ya está. Bueno, pero él va a seguir. Da un argumento más acá y después, a partir del verso 20, hace lo contrario. Empieza a especular o a hablar de que sí resucitó, entonces todo lo que eso trae como consecuencias, ¿no? Verso 19, sin esta vida, concluyendo, sin esta vida esperamos en Cristo, solamente esperamos en Cristo. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos las personas más desdichadas que hay.
Somos dignos de lástima, de que nos tengan lástima. Todos nuestros vecinos, todos tus parientes que un día se burlaron de vos, todos tenían razón. Sos un sonso. ¿Qué haces? ¿Cómo te dejaste engañar? Seríamos dignos de lástima todos nosotros, porque lo hemos dejado todo. Señor, nosotros lo hemos dejado todo, dice Pedro. ¿Y qué tendremos? Nada, Pedro. Nada. No sé por qué dejaste todo. ¿Quién te dijo? ¿Sos tonto vos o qué? Es todo imagínense, el Nuevo Testamento es toda una burla tremenda. No puede ser. La forma que escribe acá Pablo, muy lindo en el griego, el verbo que usa, la forma que usa el verbo, habla de algo que empezó en el pasado pero sigue en el presente. Sería una cosa así. Porque si solo existe esta vida, atrás. Si en esta vida hemos puesto nuestra esperanza y seguimos esperando, esa es la idea. Hemos puesto nuestra esperanza y seguimos esperando en Cristo solo y nada más. Somos dignos de lástima. Porque eso es lo que es. Para uno hacerse cristiano, como la Biblia nos enseña, hay que negarse a todo. No puedo yo abrazar a Cristo y por las dudas me abrazo también al gauchito Gil o a la Virgen de Satanudos. No, nadie se puede salvar así. El Señor es exclusivo, dice yo, solo yo. Deja todo eso, larga todo y arrojate a mis brazos. Y ahora resulta que en realidad Él no es el Salvador, o no puede salvar porque nunca resucitó. No está vivo, no puede dar vida, nada. Qué lástima todo lo que sacrificamos por seguir al Señor, ¿no? El cristianismo no tendría ningún efecto, sería una religión completamente ineficaz, todo un invento nada más, que hace bien al que lo cree, pero es algo pasajero y realmente si esta es la única vida que hay, en definitiva, vivir pensando en otra es una ridiculez. Negarte a cosas acá, porque en otra vida vas a tener una recompensa, es una soncera. Así creen los ateos. Yo lo he escuchado tantas veces en mi casa. Que esto se inventó para manipular a las masas, para que una persona que es pobre no reclame o no proteste o no prenda fuego, no sé, no haga barricadas ni tire bombas molotov reclamando, haciendo una revolución porque dice, total, hay otra vida, aguanto, sufro, aguanto, porque Dios me va a dar una vida mejor en otro día, en otro mundo, en otro momento. Y entonces se inventó todo eso para manipular a la gente. Claro que no. Claro que no. Claro que no. Bueno, es una decisión de fe, confiar en Cristo. La Biblia dice que Jesucristo es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad que siempre existió desde la eternidad pasada y va a existir siempre. Pero un día Dios, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa segunda persona de la Trinidad, dejó el cielo, dejó su gloria, toda su grandeza y se humilló para ser uno como nosotros, se humanó, dicen los teólogos, para venir en una misión de rescate, para rescatarnos a nosotros, porque estábamos todos inexorablemente perdidos. No hay un solo ser humano que pueda agradar a Dios, complacer a Dios, hacer lo que Dios pide que hagamos. Todos hemos quebrantado las normas de Dios en este que es el mundo de Dios. De manera que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, vino a este mundo, a su mundo, a Él tomando forma humana, Él pagar el rescate para sacar de aquí a pecadores perdonados. Y luego de haber pagado ese rescate, Él resucitó al tercer día y hoy vive. Y Él es el que hoy, con ese poder irresistible, toca el corazón de algunas personas para que lo dejemos todo y le sigamos. Como Él contó, hablando de esta capacidad que Él tiene de sobrecogernos a algunos de nosotros, gracias a Dios por eso. Él contó dos historias, contó de un hombre que iba por un camino y encontró sin querer un tesoro. Se tropezó con un tesoro y lo volvió a enterrar y fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno para que ese tesoro sea de él, cosas que eran legales en esa época. Y después nos cuenta otro hombre que era un comerciante de perlas. Y un día comerciando perlas ve una perla que es pero tan preciosa, tan guau, él sabía de eso, dice que vende todo y se compra esa perla. Y eso es lo que es, de manera, por supuesto, metafórica en ambos casos, lo que es la experiencia de uno de nosotros cuando nos hicimos cristianos. Un día creímos el mensaje del Evangelio. Este mensaje
increíble en un sentido maravilloso que nunca se nos hubiera ni ocurrido a nadie, que Dios, Él se humilló para Él venir a rescatarnos a nosotros, que no lo merecemos, que solo lo que hemos hecho es ofenderlo permanentemente. Y Dios vino a rescatarnos para poder, por medio del sacrificio de Cristo, extendernos gracia y perdón, misericordia, porque otro ya pagó. Y entonces cuando escuchamos ese mensaje y toca a Dios nuestro corazón, lo dejamos todo. Todo en lo que estábamos confiando, todo lo que pensábamos que nos iba a servir para algo, lo abandonamos para seguir a Cristo, confiando que Él es auténtico, veraz, y que esta no es la única vida que hay. No es la única vida que hay. Hay otra después de esto y la Biblia nos enseña que esa otra vida es mejor que esta. Aquí estamos todos bajo los efectos del pecado. Aquí, como dice Eclesiastés, lo torcido no se puede enderezar. Y por más que nos afanemos y quememos gomas y tiremos bombas molotov, no vamos a arreglar este mundo que está afectado por el pecado. No. Y entonces sí, y sin vergüenza, la Biblia nos invita a negarnos a nosotros mismos en este mundo para buscar otro mundo que es mejor. Mucho mejor, dice la Biblia. Mucho mejor. Y la resurrección de Cristo, de alguna manera, le da sentido a todo este mensaje. No es un cuento, es real. Claro que es real. Y ojalá nosotros pensáramos más claramente sobre la resurrección, porque eso tiene efecto sobre nuestra vida. Por eso más adelante va a decir, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Le dice en este mismo capítulo, hermanos, despierten, dejen de escuchar ideas tontas, les afecta su manera de vivir. Y nos afecta a nosotros la manera de vivir. Cuando nos aferramos demasiado a este mundo, nos enamoramos demasiado de los entretenimientos, de todas las cosas, como si esto fuera lo único que hay. Cuando no lo es. Es todo cartón pintado esto. No está mal disfrutar, claro que no. Disfrutemos. La Biblia nos manda, ¿no? Que a comer, beber, disfrutar con la mujer de nuestra juventud. Dios nos ha dado cosas maravillosas para que las disfrutemos, dice la Biblia. Más de lo que necesitamos, para que gocemos de ellas. Pero nunca olvidando que estamos de paso acá y lo que hacemos en esta vida tiene un efecto mucho más grande de lo que jamás imaginamos en la otra vida. Por eso vale la pena negarnos a algunas cosas por el bien del reino de Dios, del Evangelio. El Señor lo dice, ¿no? Cualquiera que me sigue, cualquiera que se niega a sí mismo y me sigue, y cualquiera que me ama a mí más que a madre, a padre, a hijos, por causa de mí y del Evangelio, recibirá 100 veces más en la vida eterna, dice el Señor. ¿Cómo nos ayudaría? ¿Cuánto necesitamos reflexionar, pensar en la resurrección y pensar cómo eso nos afecta a nosotros? Y entre paréntesis, esta sería la conclusión, pero prometí algo y lo tengo que cumplir. Me deja pensando mucho este pasaje, en cómo Pablo saca toda una artillería de recursos para persuadir a creyentes que están confundidos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, muchos de nosotros, sobre todo nuestros jóvenes. Pensaba mucho en los jóvenes, quizás un poco influenciado por la charla de ayer. Un joven, por ser joven, le falta todavía mucha experiencia y es muy fácil de engañar. Llevados por doquier como niños fluctuantes, dice. ¿Sí? Un joven lo engaña a cualquiera. Por eso también, y lo saben muy bien, todo es un negocio enorme. La adolescencia es un negocio enorme. Es un negocio, pues los chicos le convences de tomar lo que sea, de fumar lo que quieran, de, no sé, comprarse, ahora está de moda los cinturones de violeta, bueno, vamos todos con los cinturones de violeta, le vendés lo que querés a un chico. Ponés un modelo, una persona famosa con el cinturón violeta y van todos y compran el cinturón violeta. Claro que sí. Es típico, así lo dice la Biblia. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Y pensaba yo en nuestras típicas reuniones evangélicas de jóvenes. Es un paréntesis enorme, perdón. Es un anticlímax de todo lo que acabamos de decir. Pero bueno, para dejarlos pensar. Y en todos los jueguitos y los jueguitos y los jueguitos. Dejémonos de hinchar con los jueguitos. El diablo se lo está devorando vivos a los jóvenes. Enseñémosles a pensar. Pablo lo que está haciendo acá es, para mí, un ejemplo maravilloso de cómo usar la lógica, que es la manera correcta de pensar para Dios, para las cosas de Dios. Y lo que acabamos de hacer es lógica, pura lógica. Pero no se queda ahí, Pablo vuelve a la carga, y todo este capítulo. Y después cuando empieza a hablar de cómo es el cuerpo resucitado, los trata de convencer también, porque para ellos es como que ya lo tienen desde chiquito y así, parece que se van a morir pensando en eso. Y entonces empieza a traer argumentos de la agricultura y habla de las semillas, trae argumentos de la biología y habla de los distintos cuerpos animales, de la astronomía,
y habla de los distintos cuerpos celestes, de la antropología, y habla de los cuerpos humanos, etc. Y va edificando su caso, 58 versículos, para decir, despierten. No puede ser que crean eso es mentira. Y te lo demuestro por acá. Vamos, imaginemos que esto fuera así. Ahora imaginemos acá, ahora mirámoslo así, mirámoslo allá. Y te quiero convencer, porque te están engañando. Bueno, un pensamiento que a mí me tiene pensando, por supuesto. Es obvio que nosotros no le encontramos la vuelta a cómo ministrar, pastorear a los jóvenes. Es obvio, y no solo acá, en muchas iglesias, ¿no? Y se me ocurre pensar, nos tiene que poner a pensar. Por supuesto, la clave es la salvación, pero aún los jóvenes salvos son objeto de confusión, es lo que pasa acá con estos salvos. Y necesitan de alguna manera a alguien que les ayude, que agote todos los recursos que hay para ayudarles a decir, hey, despertate. Nosotros como papás tenemos que hacer eso. También, por supuesto, ni hablar. Hijo, te están engañando. No, papi, hijo, no, eso es mentira, está mal. Pero no quedarme así, es mentira porque lo dije yo y se acabó, es mentira. No, tenemos que persuadir. Lo mismo hace el autor de Proverbios con sus hijos. Todo, argumento. Todo el tiempo, argumenta. Que el Señor nos ayude, me encantaría ayudar, yo como pastor, a saber pensar con más claridad, a pensar de manera crítica. Eso es lo que tenemos que enseñar. Porque acá todo, hoy en día hasta la política es una religión. Son todas cosas, declaraciones de fe, pero nada concreto. Lo que están diciendo gente antropóloga quejándose porque en los museos los esqueletos de dinosaurios son casi todos dinosaurios machos, que no puede ser, que hay que poner dinosaurias hembras, no sé. Nuestra cultura ha perdido la cabeza. Es todo emocional. No puede ser, y nos está arrastrando a nosotros, como habrá arrastrado los epicúreos y los estoicos, eran los otros que no me acordaba, las filosofías que estaban de moda en la época de Pablo y se llevaban a la gente consigo. Que el Señor nos ayude. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a pensar en nosotros. Hablamos de los corintios, hablamos de los romanos, de los griegos, para poder poner en contexto lo que dice tu palabra, pero creemos que tu palabra es para nosotros hoy. Y por eso rogamos que nos ayudes a realmente meditar en nuestro corazón sobre nuestra certeza de un día recibir un cuerpo nuevo, recreado por ti, apto para la vida en el cielo, en otro ámbito, donde ya no va a haber pecado, donde estaremos frente a ti, Señor, contemplando tu gloria sin ser consumidos. Hoy, si quisiéramos mirar el sol durante un ratito, quedaríamos ciegos. ¿Cómo te podríamos mirar con estos ojos a ti, Señor? Sería imposible. Pero un día tendremos nuevas capacidades, nuevas aptitudes en un cuerpo que tendrá una mano, dos manos, ojos, oídos, pero que será glorificado para poder estar contigo en plena comunión y en tu cielo, compartiendo ahora sí de una creación sin pecado, para glorificarte a ti para siempre, Señor. Ayúdanos a motivar nuestra alma con esto, a limpiarnos, a santificarnos teniendo esta esperanza, a vivir en este mundo como si no fuéramos del mundo, como si estuviéramos nomás como en un camping de paso aquí, pero deseando estar por fin en una casa, en la casa nuestra que es el cielo ahora. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a tomar ejemplo también de cómo tu palabra, cómo los hombres de Dios en tu palabra, inspirados por el Espíritu Santo, manejaron situaciones que también son similares a las nuestras que vivimos hoy. Ayúdanos a pensar de qué manera agotar también todos los recursos que tú nos has dado para pastorearnos unos a otros de una manera más inteligente y más intensa también, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.